Bueno, hermano, qué gozo que el Señor nos da de reunirnos otro domingo para alabar al Señor y para poder escuchar su palabra que nos hace tanto bien. Y bueno, para los hermanos que han llegado después, tenemos mucha gratitud al Señor por tener a Meni con su esposa Adri, sus niños aquí entre nosotros, que estos hermanos y Tomás y Priscila que están aquí también a este lado, son hermanos que nos bendijeron muchísimo cuando estábamos haciendo la obra en Cuba y también nos acompañaron en el ministerio y hoy nos acompañan aquí en el servicio. Así que muchas gracias al Señor por ellos y esperamos que el Señor pueda manifestarse en medio nuestro y bendecirnos una vez más. June, ¿tú quisieras traducir un poquito aquí? Por favor. Yo no está tan bueno como para eso hablando. ¿O Adri, quieres ayudarnos? Puedo intentar, no. Tengo a Priscila y a Tomás para que... Sí. Primera vez, o sea que, pero como es para pensarlo, no. Bueno, estamos extrañando a muchos hermanos hoy, pero donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Así que aquí está el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 10. Luke 10. Y leeremos el versículo 39. Lucas capítulo 10, versículo 39. Luke 10:39. Dice allí la Sagrada Escritura: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Oremos. Dear Lord Jesus, we come before you and we ask you that you would open our ears and our mind, Lord, to what Pastor Orlando is going to say. And we thank you, Lord, for this, for your word, Lord. Amen. Amén. A mí me encanta lo que el Señor Jesús ha hecho en su ministerio terrenal y lo que continúa haciendo. I love everything that the Lord Jesus has done in his ministry and what he did when he lived on earth. El Señor Jesús es nuestro personaje preferido. He is our favorite person. Es el fundador del cristianismo. Amen. He is the founder of Christianity. Y el Señor Jesús tiene mucho que comunicarnos. And he has a lot to say to us. Me llama la atención siempre su ministerio lleno de milagros y de prodigios, pero acompañado de poderosas enseñanzas. It calls my attention how much he has done miracles on earth and so many prodigious things, but his teachings mainly. El mensaje y el evangelio está acompañado del ministerio, del magisterio. Basically that his gospel, he came on earth and all of his miracles were accompanied by his teaching. Donde no hay un cristianismo que no haya enseñanza, pues no está siguiendo los pasos del fundador. Where there is no teaching, where there is no truth, then there is no following Christ. El Señor Jesús continuamente estuvo dando enseñanzas. He was continually teaching. La iglesia continúa dando enseñanzas, And so the church continues teaching siguiendo los pasos del Señor. in his footsteps, following in his footsteps. Es necesario que sigamos enseñando Yes, it's necessary that we continue teaching lo que hemos escuchado del Salvador. what we've heard from the Savior. El Señor aquí otra vez está haciendo su labor de enseñanza. Again, here he is doing his labor of teaching us. Y este texto nos habla de la importancia de la palabra de Dios. This text teaches us about the importance of the Word of God. La Biblia narra que Jesús estaba yendo de camino. That he was walking on his way, Dice que entró en una aldea. that he entered into a small town.
Este texto que acabamos de leer solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. And this text that we read in Luke, it's only found in the Gospel of Luke. La Biblia no dice cómo se llamaba esta aldea, The Bible doesn't tell us the name of the town, pero debió ser Betania, but it must have been Bethany? Bethany. que era de donde vivía Marta, María y su hermano Lázaro. Yeah, where we know that Mary and Martha and Lazarus lived. Así que Jesús entró a la aldea y allí hubo una mujer, pese a los riesgos que significaba dejar entrar al Señor o tener relación con el Señor, había allí una familia que estaba abierta al Señor. That in this town that Jesus walked in, there was a woman and her family was open to receiving the Lord. Había una mujer allí llamada Marta que le recibió en su casa, dice la Biblia. There was Martha who received Jesus into her home. Eso es bueno. That's good. Debemos siempre recibir al Señor. We should always receive the Lord Jesus. Recibimos al Señor para ser hijos de Dios. As we receive him to become his children. Aunque yo creo que cada día y en cada acción, en cada movimiento también debemos recibirle. And we believe that in every action we need to receive him. En el sentido de que nuestra vida debe estar acompañada de obediencia. In the sense that our lives must be accompanied by obedience to him. Debemos recibir lo que el Señor nos orienta siempre en nuestro caminar. We always should receive what the way he leads us along our way. Les recuerdo que recibir al Señor en la casa era un riesgo. To receive the Lord into her home was a risk. El Señor estaba siendo amenazado. Because Jesus was already being accused, persecuted. Juntarse con el Señor era juntarse con alguien de mala reputación. To join herself to the Lord was to join herself to somebody who already had a bad reputation. Alguien que quebrantaba la ley. Somebody who was breaking the law. Un falso maestro. A false teacher. Un loco. A crazy person. Alguien que estaba trayendo muchos problemas sociales. Somebody who was bringing a lot of social disorder. Pero esta familia era una familia de fe. But this was a family of faith. Tomó el riesgo y le recibió. They took the risk and they received him into their home. Hoy nosotros estamos también retados frente a muchas circunstancias si vamos a recibirle o si vamos a quedar bien con el mundo. Mm-hmm. Today we also are at risk of losing a lot if we receive him into our home and into our lives. Hubo algo muy lindo de Marta al recepcionar, a decir, Señor, ven, entra a mi casa. Something very precious about Martha when she said, "Come, Lord Jesus, into my home." Así que Jesús estaba dentro de la casa de esta familia. So Jesus was in the home of this family. Eso tiene algo muy loable. That has something very praiseworthy about it. Sin embargo, se dieron algunos acontecimientos dentro de aquella casa. Nevertheless, there were a few things that happened inside that home. Porque podemos nosotros dejar entrar al Señor a nuestra vida. Because we may accept the Lord Jesus into our lives. Eso es bueno. And that's good. Eso es loable. That's praiseworthy. Ese es un paso positivo. It's a very positive step. Y el Señor ya está en nuestra vida. And Jesus is in our lives then. Pero nosotros sabemos que dejarlo entrar en nuestra casa, y digo en sentido figurado, dejarlo también entrar en nuestra vida, no significa que Él tenga el control de toda nuestra vida. But we also know that just because we have allowed him into our lives, it doesn't mean that now he has full control over our lives. Eso no significa que estamos totalmente consagrados a Jesús. That doesn't mean that we're necessarily 100% given to Jesus. Eso no significa que Jesús está agradado totalmente con nuestro proceder. It doesn't mean that he is 100% pleased with everything that we do. El Señor puede estar disgustado con situaciones que todavía hay, aunque le hemos dicho, ven a mi vida. Yeah, he may still be upset with some things in our lives, even though we have allowed him into our lives. En esta familia se estaba manifestando algo que se puede manifestar en nosotros como individuos. In this family, we see something happening that we also see in our own lives as individuals. Ella le recibió en su casa. They received him into their home.
pero no estaba priorizándolo. but they weren't putting him at the highest priority. No estaba poniendo toda su atención en Jesús. They weren't putting all their attention on Jesus. Dice la Biblia que Marta tenía una hermana llamada María. The Bible says that Martha had a sister named Mary. Y cuando Jesús entró, Marta continuó en sus labores. And when Jesus entered the home, Martha continued with her work. Pero María, dice la Biblia en este versículo 39, que María se sentó a los pies de Jesús. But it says in this verse 39 that Maria chose to sit at the foot of Jesus. Ella se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. She sat at the feet of Jesus to listen to his word. Ella fue parte de decir, Señor, entra a la casa. She was a big part of saying, Lord Jesus, come into our home. Pero todavía más, dice, Señor, tú eres mi principal huésped, tú eres toda mi atención, así que me siento a tus pies. But even more, she said, Jesus, you are my first concern, you're my first priority, so I sit at your feet. Y yo estaba pensando en esa expresión, que sentándose a los pies de Jesús. And I was thinking about that expression of sitting at the feet of Jesus. Bueno, sentarse a los pies de alguien, eso puede tener mucho significado. Well, sitting at the feet of somebody has a lot of significance. Puede significar que ella estaba en la mejor posición para escuchar las palabras de Jesús. It could mean that she's in the best position to listen to the words that Jesus is speaking. Puede significar que ella estaba también sometiéndose a la autoridad de Jesús. It could also mean that she is submitting herself to the will of God. Puede significar también humildad. It could also mean humility. Puede significar adoración. It could also mean adoration. O quizá lo significa todo. Or it could mean all of the above. Sentándose a los pies significaba muchas cosas. Sitting at the feet of Jesus meant a lot of things. En la que ella reconocía a Jesús. In which she recognized Jesus. En la que ella alaba a Jesús. In which she was praising Jesus. Y en la que ella está abierta, sensible totalmente a lo que Jesús quiere hacer en su vida. In which she was completely open, receiving everything that Jesus had for her in her life. Nosotros sabemos que Jesús es Dios. We know that Jesus is God. La segunda persona de la Divina Trinidad. The second person of the Holy Trinity. Es la persona más grande del universo. He is the biggest person in the entire universe. No podemos pretender nunca estar por encima de Jesús. We could never pretend to be above Jesus. Jesús merece que estemos a sus pies. Jesus deserves that we be at his feet. Jesús quiere que estemos a sus pies. Jesus wants us to be at his feet. Que le reconozcamos por lo que Él es. That we recognize him for who he is. Y también que nos coloquemos en una posición de receptividad a lo que Él quiere hacer. And that we would also position ourselves in a place of reception of who he is and who he wants to be in our lives. El texto no dice que Jesús entró y le dijo, hey María, siéntate a mis pies. The text doesn't say that Jesus came in and said, hey Mary, sit at my feet. Parece que eso fue una actitud voluntaria. It seems to be that was her voluntary position. Ella lo hizo en obediencia. She chose to do it out of obedience. Ella lo hizo espontáneamente. She did it spontaneously. Nosotros debemos espontáneamente ponernos a los pies de Jesús. So we should also spontaneously put ourselves at the feet of Jesus. Porque aunque Jesús quiere que le adoremos, Because even though Jesus wants us to adore him, Él no está ejerciendo ninguna presión. he is not pressuring us to do it. Él está amándonos He's loving us, y Él espera que nosotros le amemos. and he wants us to love him back. Y por nuestro amor a Él lo pongamos a sus pies. And out of our love for him, that we would put ourselves at his feet. Y al conocerle más y más, nos pongamos a sus pies. And in knowing him more and more, that we would put ourselves more at his feet. Hay un canto que dice, un canto de adoración que dice, mientras más te conozco, quiero saber más de ti. There's a song, a worship song that says, the more I know you, the more I want to be at your feet. Una vez que nos relacionamos con Jesús Once we start relating, connecting with Jesus, y que conocemos algo de Él, and when we know about him, si ese poco lo hemos conocido bien, if that little we've known it well, nos vamos a enamorar más de Él. we're going to fall in love with him. Vamos a querer saber más de Él. We're going to want to know more about him. Vamos a querer estar con Él. We want to be with him, Eso hará que nos postremos and that will make us fall prostrate at his feet, y que estemos disponibles como estaba María. and that we would be open to him and his will, just as Mary was. Estoy aquí, Señor, a la expectativa. Here I am, Lord, anything. ¿Qué tienes que decir?
What do you have to say to me? Dice la Biblia, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. The Bible says that as she sat at his feet, she heard his word. En este servicio, en este culto, In this service, solamente hubo exposición bíblica. there was only the exposition of his holy word. Jesús entró y empezó a predicar, Jesus came in and started preaching. empezó a enseñar, He began to teach. empezó a orientar con el mensaje celestial. He began revealing his heavenly message. Es que la palabra de Dios nos hace mucho bien. So the word of God does us a lot of good. La palabra de Dios debe ser el centro del pueblo cristiano. The word of God must be the center of the Christian, of the body of Christ. La palabra de Dios es la revelación venida del cielo. The word of God is the revelation of God that comes from heaven. Hay mucho que da testimonio de que hay un Dios en el cielo. There's a lot that gives testimony of God in heaven. Los montes hablan de Dios. The mountains speak of the existence of God. Cuando vemos los grandes montes decimos, Dios es grande. When we see the big mountains, we say, wow, God is great. Cuando miramos el cielo decimos, Dios es grande. When we look at the skies, we say, God is great. El sol y las estrellas dicen, Dios es grande. The sun and the stars also say, God is great. Nos identificamos con la palabra del salmista cuando decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. We identify with the psalmist who says, the skies speak of the glory of God, and the firmament also speaks of the glory of God. Pero toda esa palabra de Dios que hay expandida en el universo, But all of that word of God that is in the entire universe no suplanta las palabras que Jesús estaba transmitiendo a los discípulos. does not supplant the word of God that he was speaking to his disciples. No suplanta la palabra que Jesús está dando a aquella familia. Does not supplant the word of God that he was giving to that family. Hay mucho que ahora mismo nos está diciendo, Dios es grande. There's a lot that right now is telling us about the glory and the greatness of God. Pero eso no suplanta la Sagrada Escritura que tenemos en la mano. But that does not take the place of the holy Bible that we have in our hands. Y que como en aquel tiempo aquella mujer María se sentó a los pies de Jesús para escucharla, hoy todavía tenemos que estar sentados a los pies de Jesús para escuchar el mensaje de Dios. And just the same way that Mary sat at his feet to listen to his words, today we also must sit at his feet and listen to his words. Decíamos en una ocasión que la metodología de los científicos es muy diferente a los científicos que se ocupan del mundo físico, es muy difícil al científico espiritual, al que estudia las cosas de Dios. So basically that there's like the scientists that study the physical world, but there's a big difference between that and studying the spiritual world. Porque aquel científico que se dedica al estudio de este mundo Because the scientist that dedicates himself to the study of the physical world tiene su objeto de estudio por abajo. has the object of study below. Está asequible a él. It is accessible to him. Y él lo estudia a su antojo. And he studies his discretion as well. Ellos estudian las partes que quieran. They study the parts that they want to study. Pero aquel que se dedica al estudio de Dios, But the one who dedicates himself to the study of God, su objeto de estudio está por encima. his object of study is above. Porque es Dios a quien estudiamos. Because it is God whom we study. No puedo estudiar a Dios a mi antojo. I cannot study God according to my will. No puedo decir, estoy interesado ahora en esta parte de Dios, así que en eso me voy a enfocar. I can't pick and choose what I want to study about God. Que tengo algunas curiosidades, voy a investigar esas curiosidades. I'm curious about something, so I'm just going to study this one thing about God. No lo puedo hacer. I can't do that. Solamente puedo depender de la ventana que Dios abrió de revelación. I have to depend on the window of revelation that God has brought down. ¿Cuál es la ventana? What is that window? La Sagrada Escritura. Holy Bible. Allí está lo que yo puedo estudiar. That's where I can study. Y es Dios quien ha dicho lo que yo debo estudiar. And it is God who has told me what I must study. ¿Hasta dónde lo voy a estudiar? Up until where I'm going to study it. Allí en la Sagrada Escritura está lo que yo debo conocer y que Dios estimó conveniente que estudiáramos.
There in the Holy Scripture is what God marks. God says what I need to study. Entonces, fíjese usted por qué no podemos estar por encima de la palabra de Dios. So now take notice why it is that we cannot be above the Word of God. María no podía pararse frente al Salvador y rascarse la cabeza y decir, a ver, Señor, habla que voy a empezar a evaluar. Mary couldn't sit at the Lord's feet and scratch her head and say, okay, talk and let's see what I can grasp. Voy a empezar a juzgar tus palabras. I'm going to start judge your word. Voy a empezar a decir lo que está bien y lo que está bien de tu palabra. I'm going to decide what is right and what is not right about your word. ¿Podía María hacer eso? Could Mary do that? No, No. porque la palabra de Dios está por encima. Because the word of God is above us. Dios está por encima. God is above. Entonces la palabra de Dios quien nos escudriña a nosotros. So it is the word of God that searches us, searches within us. Es la palabra de Dios que nos juzga a nosotros. It is the word of God that judges us. Es la palabra de Dios que nos evalúa a nosotros. It's the word of God that evaluates us. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, usted no puede pretender imponer su opinión a la palabra de Dios. And when we come to the word of God, we cannot impose our opinion on the word of God. Jesús es la autoridad suprema del universo. Jesus is the supreme authority over the whole universe. Tenemos que ponernos a los pies, So we have to put ourselves at his feet. abrir el corazón. Open our hearts. No es si te gusta, It's not if you like it. no es si me gusta, It's not if I like no it. es si quiero. It's not if I want. La palabra es autoritaria The word is the authority. porque viene del fundador del cristianismo. Because it comes from the founder of Christianity. Lo único que me toca a mí es estar totalmente moldeable a esa palabra que Jesús está pronunciando. The only thing I have to do is become completely molded by the word of God that he's bringing to me. Entonces, eso también significa estar a sus pies, So that also means to be at his feet. porque esa palabra es muy poderosa. Because that word is very powerful. Ahora dice la Biblia Now the Bible says que Marta lo dejó entrar a su casa, pero no estaba abierta, no estaba disponible, no estaba centrada en el Salvador. So the Bible says that Martha also allowed him into his home, but she wasn't completely open. She wasn't completely at his feet. Marta estaba preocupada, She was worried. Marta estaba afanada, She was overworked. como a veces quizás algunos de nosotros hemos estado. Like so many times we have been. Ella tenía muchos quehaceres en su casa. She had a lot to do in her home. Ella tenía mucho trabajo. She had a lot of work, El trabajo nunca se acaba. and it never ends. Siempre habrá trabajo. Yet there's always work. Y probablemente el trabajo que Marta estaba realizando era trabajo para Jesús. And most probably the work that Mary was doing was for Jesus. Quizás Maybe. ella estaba preparándole un plato especial a Jesús. Maybe she was preparing a special dish for Jesus. Y ella podía decir, pero ¿qué le pasa a María? And she could have said, well, what's happening with Mary? María, ven a trabajar. Come on, help me work. Ayúdame en lo que vamos a hacer, ofrecerle a Jesús. Help me in what we're going to offer Jesus. Ahora, allí hay también una enseñanza poderosa para nosotros. There is a powerful message for us too. Les conté que hace años predicó un mensaje en mi iglesia porque había algunos hermanos que estaban en una lucha inmensa. There was I have something to tell you about it in my church where there was a huge battle going on in the church. Porque ellos querían servir a Jesús. Because they wanted to serve Jesus. Y algunos hasta se había creado disgustos entre ellos porque ellos querían servir a Jesús. And they were even upset amongst one another because they wanted to serve Jesus. Y vamos a hacer cosas en la iglesia, decían. And we're going to do things in the church. They would Vamos a say. trabajar para Dios. We're going to work for God. Pero algunos de ellos no estaban orando. Oh, but many of them weren't praying. Algunos de ellos no estaban escuchando la palabra de Dios. Many of them were not listening to the word of God. Algunos de ellos no estaban enfocados ni siquiera en Jesús. Many of them weren't even focused on Jesus. Y entonces le dije, voy a predicarle un mensaje que se va a llamar Ser antes que hacer. So he decided
Pastor decided to preach a sermon on being before doing. Porque es prioridad ser cristiano, Because the priority is to be a Christian, ser gente de oración, to be people of prayer, ser gente que se sienta a los pies de Jesús, to be people that sit at the feet of Jesus, ser gente que está abierto a la palabra de Dios, be people that are open to the Word of God, pasar tiempo con Jesús. to be with Jesus. Eso es prioridad. That is the priority. Antes de servir a Jesús debemos estar con Jesús. Before serving Jesus, we need to be with Jesus. No era que Marta fuera negligente frente a las labores que ella tenía que realizar. It wasn't that Martha needed to be negligent before the work she needed to do. La Biblia nunca el Señor nos va a aconsejar que seamos negligentes. God is never going to advise us in His Word to be negligent with our work. El Señor quiere que cumplamos nuestras funciones He wants for us to do our work, to do en our la vocation. familia, In the family, en el in the trabajo, work, en la sociedad, in society, pero but la prioridad es estar con Jesús. the priority is to be with Jesus. Porque ¿quiénes pueden servir a Jesús con más poder? Because who can serve Jesus with more power? ¿Quiénes pueden ser más efectivos para Jesús? Who can be most effective for Christ? ¿Quiénes tendrán el favor de Dios de una manera más intensa? Who is going to receive the favor of God with more intensity? Sino aquellos que han estado con Jesús. But those that have been with Jesus. Porque los que estamos sirviendo a Jesús, ¿qué estamos dando? Because those of us who are serving Jesus, what is it that we're giving Him? ¿Es algo que yo saco de mí para ustedes? Is it something that I take out of myself to give? ¿Es algo que sale de ti para los hombres que necesitan de Jesús? Is it something that comes out of you to give to other people who need Jesus? No, no. No. Lo que podemos dar es lo que hayamos recibido de Jesús. What we can give is what we have received from Jesus. Probablemente Marta tenía muy poco que dar de Jesús. Probably Martha had very little to give of Jesus. Ella estaba trabajando, She was working. pero But Mary was being filled with Jesus. María estaba escuchando la palabra de Dios. Mary was listening to the Word of God. Y eso garantizaba que luego hiciera un mejor trabajo. And that guaranteed that later she would be able to do a more effective work. Hay momentos que aún lo mismo que hacemos para Dios puede llegar a crear en nosotros afán y turbación. It's possible that our own service to the Lord can later create in us a worry and anxiety, Como quizás le aconteció a Marta. like probably happened to Martha. Marta usó de tremendo atrevimiento. She was daring. Porque ella parece que no recordó que Jesús es la autoridad, que la palabra es la autoridad. Because she didn't recognize that Jesus is the authority. Y dice el versículo 40, And verse 40 says, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? so verse 40 said that she was worried about all that she had to do, and so she went to Jesus and said, doesn't it bother you that Mary doesn't help me? Quiere decir que Marta trató de involucrar al Señor Jesús en la reprensión que le estaba dando a María. That means that Martha was trying to get Jesus involved in scolding her sister. Es decir, yo gano que el Señor se une a mí diciendo, sí María, tú estás siendo negligente, la gané todas. Yeah, so Martha's thinking, well, if Jesus is going to scold Mary, then, I'm on the winning side here. Qué sorpresa para Marta. What a surprise for Martha. Jesús nunca se va a unir a nosotros cuando queremos sacar a alguien de la palabra de Dios. Jesus is never going to unite himself with us when we want to take somebody out of the Word of God. Jesús nunca se va a unir a nosotros cuando queremos sacar a alguien de adorar a Jesús. Jesus is never going to join with us if we're trying to pull somebody away from adoring Him. El Señor no se va a unir a nosotros cuando queramos sacar a alguien de la presencia del Señor. He's never going to support us if what we're trying to do is take somebody away from the presence of God. Somos nosotros los que tenemos que unirnos a los que están relacionados con Jesús. It is us that we have to join ourselves to those who are in the presence of God. ¿Qué le dice el Señor?
So what does Jesus tell her? Bueno, la expresión no la terminé, pero Marta dijo, dile pues que me ayude. Le dijo, fíjese que Marta le dijo lo que el Señor tenía que hacer. So Martha was daring enough to tell Jesus what he needed to do. She told him, tell her to help me. No podemos sentirnos nosotros a veces tentados a decirle al Señor lo que hay que hacer. Yeah. Sometimes we might feel tempted to tell Jesus what he has to do. No te asombres si algunos lo hemos hecho en alguna ocasión. Yeah, don't be surprised if some of us have done that. Ya hay una Marta que siglos atrás lo hizo. And there's a Martha that centuries prior did it. Pero lo hizo ella para que quedara de ejemplo y no lo continuemos haciendo nosotros. But she did it so that she would serve as an example for us to not do. El Señor respondió, Jesus told her, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Martha, Martha, you worry and fret about so many things. Hay turbación siempre que salimos de la presencia de Jesús. There's always worry and anxiety when we remove ourselves from the presence of God. Cuando ha habido etapas en nuestra vida que he dejado de estar más en oración, que he dejado de estar más con la palabra de Dios, Anytime that we move away from reading the Word of God and from being in His presence, me he turbado aún haciendo la obra de Dios. I have become anxious even doing the work of God. El afán ha tocado mi puerta. The worry has knocked at my door. Me he sentido mal. I have felt badly. Siento que pierdo el camino. I feel like I lose my way. Pierdo la fuerza. I lose my strength. Porque Jesús es la inspiración con su palabra. Because Jesus is the inspiration with His Word. Jesús es la fuerza con su palabra. Jesus is strength with His Word. Si alguien quiere fuerzas y quiere dejar la turbación y quiere dejar la ansiedad, tiene que venir a sentarse a los pies de Jesús. If anyone wants to leave behind worry and anxiety, they must come and sit at the feet of Jesus. El Señor dice, pero solo una cosa es necesaria, le dijo a Marta. He says, yet only one thing is needed. Solo, fíjese, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Jesus says, only one thing is needed, and Mary has chosen the better part. Vamos a decir amén a la palabra de Jesús. Qué bueno, amado hermano, si nosotros escogiéramos la buena parte en este día. Hay oportunidad para nosotros escoger la buena parte en este día, en esta mañana. Y si ha habido turbación y ansiedad, el Señor nos dice que podemos ir a Él y escoger la buena parte. Yeah, what good news that what Jesus tells us is if we have been in worry and fret, that there is a place that we can come in His presence and receive freedom from that. Hay muchas cosas de nuestro trabajo que las vamos a perder. There are many things in our work that we're going to lose. Inevitablemente se perderán. They will be lost inevitably. O no las quitarán. Or they will take them away from us. Pero Jesús añade también a estas palabras. But Jesus also adds these words. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. Si nosotros hoy escogemos sentarnos a los pies de Jesús, If today we choose to sit at the feet of Jesus, si nosotros escogemos abrazar su palabra, if today we choose to embrace His Word, adorarlo, to praise Him, reconocerlo, to recognize Him, entrar en una relación con Él, to enter into a relationship en la with que Él Him, habla y nosotros obedecemos, in which He speaks and we obey, eso no va a ser quitado. that will never be taken. Eso será una ganancia para la eternidad. That we will win for eternity, Trae fruto para el presente. and it will bring fruit for the present. No dice la Biblia nunca que María estuvo turbada. It never says that Mary was worried and anxious. Esa mujer le embargó la paz. Peace invaded her. Esa mujer estuvo esclarecida. That she received revelation. Esa mujer tuvo nuevas fuerzas. She had new strength. Esa mujer salió con algo para dar. She came out of that experience with something to give. Porque yo no sé si tú sabes que la palabra de Dios esclarece. I don't know if you know, but that the Word of God brings light. La Sheds light. palabra de Dios nos emociona. It gives us, it moves our emotions. Pero no lo voy a enfatizar porque hoy muchos enfatizan que la palabra nos emociona. But I'm not going to emphasize that because many today emphasize that the Word of God makes us emotional. Seguro que sí. Hay veces que leyendo la Biblia no sé si llorar o reírme. Yeah, it is true because sometimes we read the Word of God and He doesn't know whether to laugh or cry. Sentado a los pies de Jesús a veces quedo conmocionado.
sitting at the feet of Jesus, I am moved. Es un bálsamo. It is a balm, a soothing. Pero más que todo, la palabra de Dios nos esclarece, nos orienta. But more than anything, the Word of God gives us clarity and it sheds light. Podemos tener dudas de algunas decisiones que tenemos que tomar. We may have doubts about a decision that we have to take. Podemos tener algunas dudas de lo que el Señor quiere para tu vida. We might have doubts about what God wants for our lives. Podemos tener dudas acerca de algunos ejercicios espirituales que debemos practicar. We might have doubts about some spiritual exercises that we should be practicing. Pero a los pies de Jesús, But at the feet of Jesus, escuchando su palabra, listening to His Word, voy a tener fuerza I'm going to have strength porque me voy a emocionar, sí. because I will be moved, yes, Y también voy a ser esclarecido. and also because I will see the light. Algunas dudas se van a disipar. Some doubts will be cleared away. La palabra de Dios nos robustece, The Word of God makes us robust. nutre la palabra de Dios. It feeds us. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, en aquel famoso momento de la tentación. In Matthew 4:4, in the famous temptation, Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Jesus said, not only from bread will man live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that comes from the mouth of God. Esa es la palabra que María estaba escuchando a los pies de Jesús. That is the word that Mary was listening at the feet of Jesus. La palabra que hace vivir al hombre. The word that makes man live. Sí hay que comer pan todavía terrenal y físico, Yes, we still need to eat physical bread, pero ese tendrá repercusiones temporales. but that is temporal. It won't last. La palabra de Dios es un pan que tiene repercusiones eternas. But the word of God has eternal repercussions. El pan usted sabe que está relacionado con el alimento diario. The bread, you know, is related to the daily bread. Quizás por eso alguien dijo que la palabra de Dios no es cake para ocasiones especiales, sino pan para cada día. That's why people say that the word of God is not cake for special occasions, but it's the daily bread. Porque no solo de pan vive el hombre, Because not only from bread does man live, sino de la palabra de Dios. but from the word of God. Y no piense solamente en la vida biológica. And let's not think only on our physical lives. Porque usted no ha visto gente caminando en la calle que viven en tal amargura que dice, esto no es vida. Because there are people on the street who live such lives that they say, oh, this is not living. Ellos están respirando. They're breathing. La sangre está corriendo por sus venas. The blood is running through their veins. Tienen vida física. They have physical life, Pero dicen, no es vida. but they say, this is not living. Porque la vida viene de la palabra de Dios. Because real life comes from the word of God. Queriéndonos decir también que la palabra de Dios hace que nosotros podamos disfrutar. Because what it's saying that the word of God makes it so that we can enjoy life. Que eso nos hace bien. That it does us good. Nos hace vivir verdaderamente. It makes us truly live. Pero hay que cada día tomar de la palabra de Dios. But we need to feed ourselves daily on the word of God. Jesús lo dice. Jesus said it. María, yo pienso que debió sentarse, aunque Jesús no estuviera físicamente, cada día a los pies del Maestro, como debemos hacerlo nosotros en el presente. That Jesus, we need to be daily sitting at the feet of Jesus, receiving from Him. ¿Estás sentándote a los pies de Jesús cada día Are you sitting at the feet of Jesus every day para recibir el alimento de cada día? to receive the word of God every day? A lo mejor ha transcurrido algunos días que estás turbado y afanado como Marta. Maybe there are some days that you've been worried and anxious like Martha. Algunos días en los que te debilitaste. Some days that you were weakened. Algunos días en los que sentías que te tambaleabas. Some days that you felt that you were wavering. Algunos días en los que sucumbiste a la depresión. Some days that you succumbed to depression or sadness. Algunos días en los que te sentiste defraudado. Some days that you felt let down. Algunos días en los que pensaste que no lo ibas a lograr. Some days that you felt that you weren't going to make it. Quizá es que no tomamos del pan del cielo. Maybe it's that we didn't take from the word of God. Y llegó la turbación y el afán. And so anxiety and worry came. La palabra de Dios
hace que nosotros estemos tan potentes, The Word of God makes us so strong, tan fuertes como personas, so strong as people, que aunque vengan Goliat that even though Goliath may come, y aunque vengan ejércitos, and even though armies may come, tú sientes que tú estás por encima, you feel like you are above pero tomaste del pan del cielo. because you took from the Word of God from heaven. Qué bueno cuando podemos leer la escritura, la palabra de Dios, sin apuros, How good when we can read from the Word of God without hurry, no por un cumplido, not because we have to, sino queremos sencillamente estar con Jesús. but just because we want to be with Jesus. Y como María estaba en total condición, And so Mary was in that situation. nosotros entramos en una condición perfecta, And so we also enter into that perfect situation en la que esa palabra no solamente toca la mente, in which that word doesn't only touch our minds, sino que la palabra toca el corazón. but it reaches down into our hearts. Eso es maravilloso. That is marvelous. Tendremos nuevas fuerzas. And we will have new strength. Si alguien dice yo me he debilitado en la fe, If somebody says, I have weakened from the faith, todos necesitamos crecer en la fe. we all need to grow in the faith. Aunque podemos ser salvos con una fe del tamaño de un grano de mostaza, Even though we can be saved with faith the size of a mustard seed, y con ese grano de mostaza de fe podemos llevar a cabo grandes obras para Dios, and even with that faith the size of a mustard seed, we can do great things for God. el Señor tiene la aspiración de que crezcamos en la fe. God wants us to still grow in our faith. Que no tengas que transitar en este mundo con una fe débil, That we wouldn't have to go through this life with a weak faith, con una fe pequeña. with a small faith. Mire lo que el Señor dice en Romanos 10:17. Romans 10:17. En Romanos 17 el apóstol Pablo escribiendo expresó de los efectos también bellos de la palabra de Dios. He also, the Apostle Paul spoke about the beautiful Word of God. Dice allí que así que la fe es por el oír That faith is by hearing, y el oír por la palabra de Dios. and hearing by the Word of God. Así que la palabra de Dios, si alguien dice yo quiero crecer en la fe, So the Word of God says, if somebody says, I want to grow in faith, yo quiero crecer en la fe. I want to grow in faith. ¿Cuántos quieren crecer en la fe? Los que quieren crecer en la fe, esta es una oración de mi hermana Nora también. Esto es un anhelo que tenemos como cristianos, crecer en la fe. La respuesta es, tienes que digerir la palabra de Dios. For those who say, I want to grow in the faith, if that is a deep desire, we have to read the Word of God. La palabra de Dios tiene que ser recepcionada en lo más adentro. The Word of God needs to be received in the deepest part of our being. Es posible crecer en la fe. It is possible to grow in faith. El Señor te ha puesto la herramienta. God has given us the tool. Yo estoy seguro que María se levantó fortalecida en la fe. I assure you that Mary rose from Jesus' feet, strengthened in her faith. Pero es necesario que esa palabra, porque hay muchas personas que memorizan la Sagrada Escritura. A lot of people memorize the Word of God. Hay muchas personas que conocen la Biblia en su intelecto. A lot of people know the Word of God in their minds, Esa palabra de Dios no ha sido recepcionada hasta el corazón. but that word isn't necessarily received in the person's heart De tal manera que se convierte en la práctica. in such a way that it turns into the actions of ¿Cuál the es la person. palabra que produce fe? What is the word that produces faith? La palabra que es recepcionada hasta lo más hondo. The word that is received to the deepest level. La palabra que le acontece como hacen ciertos animales que comen el alimento y luego van y empiezan a rumiarlo. The word, like some animals that consume food and then they start ruminating. Nosotros debemos rumiar la palabra de Dios So we must ruminate the word of God, y la fe crecerá. and then our faith will grow. Esa palabra hay que asumirla hasta lo más adentro. That word, we have to take it into the deepest level of our beings. Un hombre preguntó a un joven que tenía una memoria espectacular. One man asked another young man who had an amazing memory, Le dijo, dicen que has memorizado porciones muy grandes de la Escritura.
they tell me that you've memorized huge portions of the Bible, Él dijo un número de versículos, the number of verses. un número enorme. It was a huge amount of the Bible. Había memorizado grandes porciones de la escritura, He had memorized huge portions of Scripture. pero aquel hombre lo conocía, But the older man knew the younger man, aquel hombre lo estaba mirando and he was looking at him. y le dijo, ojalá fueran 5 solamente los versículos que aprendiste I wish there were only 5 verses that you had memorized, y que esos 5 se hayan convertido en la vida práctica tuya continuamente. but that those verses, more than memorized, would have become a part of you and would have been living inside of you. Porque una palabra que realmente se asumió se convierte en práctica. Because a word that has been truly internalized comes out of the person. Así que la palabra de Dios hace todo eso lindo. So the Word of God makes all that beautiful. Otro versículo, One more Hebreos verse. 4:12. Mira lo que dice de la palabra de Dios. Hebrews 4:12. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. The word of God says that the Word of God is effective and alive. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. And it penetrates. Y dice, y las intenciones del corazón. And the intentions of our hearts. Es que la palabra de Dios descubre lo más íntimo. So the Word of God discovers the most intimate part of La ourselves. palabra de Dios hace que nosotros nos conozcamos. The Word of God makes us know ourselves. Y parece contradictorio. And that sounds contrary. ¿Quién estaría dispuesto a decir que no se conoce a sí mismo? Who would be willing to say, I don't know myself? Bueno, cuando la palabra de Dios nos empieza a confrontar el corazón, nos damos cuenta que no nos conocíamos tanto como pensábamos. When the Word of God begins to reveal what is in our hearts, we realize how little we do know ourselves. Y la palabra de Dios es una espada. And the Word of God is a sword. En cualquier dirección en la que sea dirigida, hará efectos. In any direction that it is wielded, it will have effect. Hay personas que creen y se desaniman porque no solamente aprenden la palabra de Dios para ellos, sino que también la enseñan a otros como Jesús lo hizo. There are people who get discouraged because they learn the Word of God and they learn it for themselves and they also teach it to others. Y entonces dice, la palabra de Dios no está haciendo efecto, And then they say, but the Word of God is having no effect. pero no mires lo externo. But don't look at the external. Mira Hebreos 4:12. Look at Hebrews 4:12. La palabra de Dios es espada de doble filo. It's a double-edged sword. Y parece que no está haciendo efecto. And it looks like it's not having effect. Quizá en apariencias es así, Maybe in the outside it is that way. pero la palabra de Dios siempre hará efecto, porque es viva y eficaz. But the Word of God will always have an effect because it is alive and effective. Quiero dejar un versículo más en tu mente acerca de la palabra de Dios que está en Colosenses 3:16. Colossians 3:16. Dice el apóstol Pablo también, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. The Word of God lives in abundancy in you, Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. teaching and exhorting you in all wisdom. La palabra de Cristo debe morar abundantemente. The Word of God needs to live abundantly within us. ¿Mora la palabra de Dios en abundancia en nosotros? Does it live abundantly within you? Quizá el Señor nos dice, hay otras cosas que están morando más abundantemente que mi palabra. Maybe God tells us there are other things that live inside of you that are stronger, more abundant than the Word of God. Conocemos más de muchas materias académicas. We know so much about academic material. Conocemos más de cultura. We know so much about culture. O conocemos más de cine. We know so much about movies, Conocemos más de filosofía. about philosophy, Conocemos más de programas de televisión. about TV programs, Conocemos más de la última moda. about latest styles. Son muchas las cosas que pueden estar en abundancia en nosotros. There's many things that can be very abundantly inside of us, Y no la palabra de Dios. but not the Word of God. El Señor dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. But God says that the Word of God has to live abundantly within us. Qué bueno si algunas veces soñaras con la palabra de Dios.
how good if sometimes we would dream with the Word of God. Que en tu hablar con tus amigos salen versículos de la Biblia. That in conversation with your friends, you would speak Bible verses to them. Salen enseñanzas de Jesús. That way the teachings of God come out. Se nos van enseñanzas de Jesús porque ha morado tan abundantemente en nosotros esa palabra. The Word of God flows out of us because it lives so deeply within us. Necesitamos más de la palabra de Dios sin duda. We definitely need more of the Word of God. La palabra de Dios nos hará bien. It will do us good. Dios no necesita que tú te llenes de la palabra de Dios. God does not need for you to be filled with the Word of God. A Dios no le va a añadir nada, It's not going to add anything to Him, pero a nosotros sí. but it will to us. Nos va a hacer bien. It will do us good. La palabra de Dios debe llenarnos. The Word of God should fill us. ¿Cuánto estamos invirtiendo en la palabra de Dios? How much time are we investing in the Word of God? Quizá, amado hermano, como Marta y María hemos dicho, Señor, ven a mi vida. Yo quiero ser cristiano. Maybe just like Martha and Mary, we've said, Jesus, come into my life. I want to be a Christian. Y sabe, donde el Señor lo invita, Él va a entrar. And you know that where Jesus is invited, He's going to come in. Y el Señor se metió en tu vida, And so the Lord is in our lives. como lo hizo en la casa de María y Marta. Just the same way that He did in the house of Martha and Mary. Pero no le hemos dado toda la atención que como huésped supremo Él merece. But maybe we haven't given Him the full attention as the honored guest He deserves. Y decimos, sí, Señor, estás aquí en mi vida, And we say, yes, Lord Jesus, you're here in my life. pero tengo muchas ocupaciones. But I have a lot of things to do. Yo tengo muchas turbaciones. I have a lot of worries. Yo tengo mucha ansiedad. I have a lot of anxiety. Y yo tengo que estar en mis asuntos resolviéndolos. And I have to be about my business, resolving things. Eso de sentarse a sus pies, eso no es para mí. That about sitting at your feet, that's not for me. Bueno, se incrementará la turbación y la ansiedad. Well, the anxiety and worry will increase. Vamos a dejarlo entrar a la vida Are we going to let Him into our lives? y a cada área. And in every area. ¿Qué área necesitará el Señor entrar ahora mismo? What area does God need to come into right now? Ya yo me miré en el espejo de la palabra de Dios. I looked at myself in the mirror of the Word of God. El Señor me ha iluminado y como a David que decía, líbrame los que me son ocultos, The Lord has shown me, revealed to me what I need to focus on. veo que hay áreas donde yo necesito dejarle entrar. I see areas where I need to let Him in. Y eso es un asunto que en lo personal debemos hacer. Señor, ¿dónde no te he dejado entrar y tengo las riendas? That is a personal issue that each one of us needs to do. To say, Lord Jesus, where do you need to come in? And me to give you the reins. Hay gente que tiene miedo de poner todo en las manos de Jesús. There are people who are afraid of putting everything in the hands of God. Porque ellos creen que si ellos se sientan, Because they believe that if they sit, si ellos entran en una relación plena con Jesús, if they enter into a full relationship with Jesus, ellos creen que van a quedar insatisfechos. that they will somehow be unsatisfied. Ellos creen que van a quedar frustrados. They believe they might be frustrated. Creen que si entran en esa relación plena, las cosas se irán del camino. They think that if they enter into this full relationship, full surrender with Jesus, that they will lose their way. Pero debo decirle, But I have to tell you, no es así. it's not like that. Si entramos en la relación plena, las cosas se encaminarán. If we enter into that full surrendered relationship with Jesus, the way will be clear. Deja que la palabra de Dios entre. Let the Word of God come in. Deja que ocupe todo lugar. Let it come in and occupy every space. Jesús es la palabra encarnada. Jesus is the living Word of God. Y Él pronunció palabras que son vida. And He said words that were life. La palabra de Dios te va a hacer mucho bien. The Word of God is going to do you a lot of good. Vamos a decirle, si no tienes fuerza, Señor, ayúdame. Porque yo quiero, como María lo hizo, hacerlo. And if we don't have the strength, say, Lord Jesus, help me, because I want, like Mary, to surrender. Hay alguien esta mañana que quisiera que hiciéramos una oración junto al Señor y decir, Señor, queremos ponernos en tus manos. Is there anybody here who would like to say
to join the prayer, to come and be prayed for, that I would like to surrender everything to you, Lord Jesus. Habrá alguien que dice, Señor, yo me doy cuenta que la turbación y la ansiedad han dominado mi vida. That says, Lord Jesus, I realize that worry and anxiety have controlled my life. Y me doy cuenta que hay muchas cosas que están morando en mi vida que no son tu palabra en abundancia. And I realize that there are a lot of things in my life that are not from your word and your abundance. ¿Hay alguien que quiere que hagamos una oración juntos? Is there anyone who wants Puede prayer? ponerse en pie en el asiento, vamos a hacer una oración. Please stand. Vamos a inclinar el rostro mientras tomamos esto unos minutos. El que quiera, el que quiera. Eres tú y Jesús. Esto no se trata de mí. No se trata de nadie que está aquí. Se trata del Señor Jesús. Y de una relación muy personal. Invitarle a que haga una oración en lo personal allí. Y yo voy a orar por ti ahora. Señor Jesús, estamos en tu presencia muy necesitados de ti. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a sentarnos a tus pies como María. Que pueda aparecer aquí en Miami muchas vidas que deciden abrazar a Jesús plenamente. Señor, mira los corazones que están doblegados en tu altar en esta tarde, que han llegado a este lugar como Marta, turbados, ansiosos, pero tú nos dices que es posible salir de la turbación y la ansiedad cuando abrazamos tu palabra, cuando la recibimos. Se manifiéstate en nuestras vidas. Concédenos, Señor, de una manera muy poderosa, abrazar tu palabra. Rompe con aquello que está obstaculizando tu palabra en nosotros. Concede que si alguien no te conoce, te conozca. Que los cristianos que están faltos de consagración se consagren, para que la palabra de Dios derrumbe todo aquello, Señor, que hace que la vida plena tuya no aparezca en sus almas, en su ser. Señor, levanta a tu pueblo en medio de estos tiempos, a que tu presencia sea muy intensa sobre nuestras vidas. Pedimos que tú reprendas toda acción de las tinieblas, toda obra demoníaca. Que tú hagas, Señor, que haya conversiones, haya también sanidades y milagros en tu pueblo. Concédenos honrarte. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a apreciarla en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.